Vamos a empezar con el acto formal de la entrega de las condecoraciones. Tenemos un... Vamos a empezar. Emiliano, vente para acá. Muy pequeña. Emiliano Ruiz Herrero destaca por su talante dialogante y cooperativo. Llegó a los Países Bajos en el año 63, estableciéndose aquí y esforzándose por integrarse y facilitar la integración de sus compañeros españoles y trabajar por su bienestar. Ha dado sobradas muestras de su compromiso tanto con la sociedad de acogida a la holandesa, que le ha distinguido con la condecoración de Orans Nassau que ostenta, como con la española, que hoy le va a distinguir. Tarde quizás, pero todo llega. Todo llega. A través de su participación en múltiples asociaciones, grupos colectivos, ha servido de puente siempre para el encuentro entre españoles y holandeses. Señora directora, felicitaciones. En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Emiliano Ruiz Herrero, desde su llegada a Holanda en 1963, en reconocimiento a su labor durante tantos años en favor de la colectividad española en Holanda, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a propuesta de la Secretaría de Estado de Inmigración y Migración, ha tenido a bien concederle la Medalla de Honor de la Migración en su categoría de oro. No te vayas, que te quiero dar un abrazo. Naturalmente que no. Estoy al lado, para ver mejor. Gracias, Emiliano. Bien, y ahora viene el decano, Pedro Tejero Sáenz. Destaca como persona concienzuda, siempre dispuesta a ayudar, y llegó a los Países Bajos en el año 60. Por lo tanto, es uno de los primeros y hoy nuestro decano. Su experiencia y conocimiento de la realidad holandesa la ha puesto siempre al servicio de sus compatriotas, ofreciéndoles asesoramiento y orientación ante los procedimientos establecidos por las instituciones holandesas. Su hija. Hija, ven aquí. La general te va a conceder La atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Pedro Tejero Sáenz, desde su llegada a Holanda, en reconocimiento a su labor durante tantos años en favor de la colectividad española en Holanda, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a propuesta de la Secretaría de Estado de Inmigración y Migración, ha tenido a bien concederle la Medalla de Honor de la Migración en su categoría de oro. enhorabuena. Primero de todo, quería agradecer el haber recibido esta medalla. No solamente es un trabajo, una colaboración que hemos tenido con la Federación, pero la persona más importante para mí ha sido mi compañera. Y es la que en todo momento me ha ayudado. Cuando yo llegaba a mi trabajo, yo he trabajado durante 40 años, y cuando yo llegaba de mi trabajo tenía todo preparado para la siguiente reunión. Porque durante 18 años seguidos
Iba 3 veces a la semana de Rotterdam a Utrecht. Luego tenía que ir a la federación, tenía que hacer otras organizaciones y siempre estaba fuera. Y ella siempre me ha apoyado en todo. Sin su apoyo, no hubiera podido hacer esto. Por eso ha sido importantísimo. Por eso digo, a mí me han dado esta medalla, pero ella merece un medallón. Las personas mayores están puestas en ese grupo. Es maravilloso que todos ellos, la colaboración, la aceptación que tienen y lo bien que vamos marchando sobre esto, que es un orgullo muy grande. Una cosa que quería pedir a la administración es que en el proyecto este que tenemos de los 50 años de migración, esperamos el apoyo, un apoyo muy fuerte, porque es una manera, esto que queremos organizar va a ser después vamos a dejar una señal no solamente al pueblo holandés, sino al pueblo español, a nuestros hijos y a nuestros nietos, el esfuerzo con esta condecoración. Yo creo que esto es un bonito colofón a 26 años casi de existencia que llevamos trabajando incansablemente por conseguir los derechos de la mujer, realizar actividades emancipatorias que nos han enseñado a conocer mejor este país, también a conocer el nuestro, y nos han ayudado también a salir de nuestra monotonía de vida. Creo que hoy en día las compañeras de nuestra asociación somos más capaces que éramos cuando comenzamos esta asociación, de la cual hoy nos sentimos muy orgullosos. También me gustaría recordar a las personas que están aquí, que nos han ayudado en muchas ocasiones. Algunos de ellos están, otros no están, y otros ya no están porque ya se han unido para siempre. Para todos ellos también nuestro recuerdo y nuestro más sentido agradecimiento. Y sin más, muchas gracias a todos.